A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Entre los millones de matrimonios extraños, hubo uno destacable. Ella era cantante operática y él, practicante de boxeo y lucha libre. Él era machista al extremo y ella le exigió que para casarse él debería lavar todos los días los platos de la cocina y llevarle el desayuno a la cama. Y no solo eso, ella, solo ella, se encargaría de la crianza de los hijos, inclusive de los varoncitos. Y cuando nació el tercer retoño, después de 2 niñas, decidió que ese varoncito lo iba a vestir como a una niña, y así lo hizo, hasta que tuvo 10 años. Ese joven se llamaba Ernest Hemingway. Y para compensar la influencia de su madre, se hizo luego más rudo, amante del boxeo y las corridas de toros, y propagandista de su propia rudeza, participando en feroces jornadas de pesca y caza, y de toda aventura donde pudiera mostrar cuán varonil era. Y luego, Ernest Hemingway se hizo periodista y escritor, y su espíritu ávido de emociones y aventuras se sumergió en el mundo de las lecturas y decidió conocer todas las geografías. Y en esa carrera de las letras, Hemingway alcanzó todos los reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel. Ernest Hemingway vino a este mundo un 21 de julio de 1899 y llegó para llenarnos de coraje ante las vicisitudes de la vida, para darnos lecciones de fuerza ante los desalientos de cada día. Hemingway vino para enseñarnos con su literatura que la vida puede matarnos, pero derrotarnos nunca. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador firma convenio con la Corporación Andina de Fomento para acceder a unos 7.000 millones de dólares. Marcela Holguín y Darwin Pereira, nuevos vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Diagnóstico de modernización catastral para Quito con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Mesa de Seguridad del Gobierno se reunirá la próxima semana para tratar el censo penitenciario. En el segmento de opinión, la dispersión electoral volverá a perjudicar a Quito. En política internacional, ahora Italia. Los editoriales serán de Martín Pallares. Lazo entrega la super de bancos a un correísta. Noticias del día. Ecuador firma convenio con la CAF para acceder a 7.000 millones de dólares. El gobierno de Ecuador firmó un convenio con el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, que le permitirá acercarse a los beneficios de la nueva capitalización. En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que la suscripción tuvo lugar en Panamá, donde la CAF celebra una reunión de su directorio y a la cual asistió el ministro Pablo Arosemena como parte de su agenda internacional. El acuerdo se refiere a las acciones de capital ordinario del organismo, lo que permitirá avanzar hacia una nueva capitalización por 7.000 millones de dólares, aprobada en marzo pasado por la Asamblea de Accionistas de la CAF y de la que Ecuador es uno de los países beneficiarios. Con esta firma se establecen lazos entre Ecuador y la CAF, aliado natural para que siga creciendo el financiamiento de inversiones productivas y sacar adelante a nuestra región, remarcó Arosemena. El ministro además destacó la importancia que asigne el gobierno de Ecuador a la cooperación futura para fortalecer y respaldar programas sociales en el país. Arosemena continuó sus actividades en Washington, Estados Unidos, donde se reunió con altas autoridades del Fondo Monetario Internacional, FMI, con representantes de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone.
El líder del BID reafirmó a Arosemena el apoyo de la institución al sector privado, la conservación de las Islas Galápagos, el desarrollo socioeconómico de la Amazonía y la reactivación económica mediante las pequeñas y medianas empresas pymes y la infraestructura. Marcela Holguín y Darwin Pereira son los nuevos vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Marcela Holguín de UNES fue electa como primera vicepresidenta con 89 votos a favor. Darwin Pereira, de los denominados rebeldes de Pachacutic, como segundo vicepresidente alcanzó 93 votos. La elección se dio en función de una mayoría de oposición compuesta por el correísmo, el Partido Social Cristiano, el ala radical de Pachacutic y disidentes de la izquierda democrática. Holguín ocupa la primera vicepresidencia, cargo que quedó vacante desde el 31 de mayo, cuando Virgilio Saquicela, independiente, dejó ese cargo para asumir la presidencia del Congreso tras la destitución de Guadalupe Llori de Pachacutic. Pereira asumió la segunda vicepresidencia en reemplazo de Yesenia Guamaní de la izquierda democrática, quien fue destituida el 14 de julio. Para asumir ese puesto, una hora antes de que la sesión se instalara, Pereira presentó su renuncia a la primera vocalía en el Consejo de Administración de la legislatura CAL. La vacante permitió abrir un espacio para que el Partido Social Cristiano pueda contar con una vocalía en este organismo. Esteban Torres, con 117 votos a favor, alcanzó ese puesto. Las nuevas autoridades terminarán sus funciones en mayo de 2023, cuando se dará la renovación de la directiva de la Asamblea y de las comisiones para lo que resta del mandato de la Asamblea. Diagnóstico de modernización catastral para Quito con financiamiento del BID. La entrega formal de los resultados del Diagnóstico Estratégico de Modernización Catastral para el Distrito Metropolitano de Quito, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, se dio a cabo en la sala de sesiones del Consejo Metropolitano. Este proyecto fue financiado por la División de Gestión Fiscal IFD del Banco Interamericano de Desarrollo BID en apoyo al gobierno autónomo descentralizado del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección Metropolitana de Catastro de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. La asistencia técnica y de asesoramiento del organismo internacional al municipio de Quito tuvo como objetivo principal que la gestión del catastro permitan implementar a través de nuevos procesos mejoras estructurales al interior de la Dirección Metropolitana, con la finalidad de que la gestión técnica, servicios municipales y tramitología sean más ágiles, menos burocráticos y con un menor tiempo de respuesta hacia la ciudadanía. La consultoría busca principalmente promover el desarrollo de la gestión catastral en el municipio de Quito a través de líneas de acción efectivas que le permitan implementar el modelo de las áreas más importantes de las finanzas públicas, actualización de información, procesos de tramitología y mejoramiento en el componente estructural de la Dirección Metropolitana de Catastro, así como un nuevo modelo de valoración inmobiliaria, el cual busca obtener avalúos catastrales más justos y apegados a la realidad urbanística, lo cual conlleva a una emisión de impuestos más equitativa. La construcción integral del catastro multifinalitario como herramienta esencial de planificación y consolidación de información espacial para una adecuada y objetiva toma de decisiones sobre el territorio en todo nivel de gobierno y dentro de las facultades previstas para cada una de las instituciones del GAT del Distrito Metropolitano de Quito. Mesa de Seguridad del Gobierno se reunirá la próxima semana para tratar el censo penitenciario. La próxima semana se va a llevar a cabo una reunión de la Mesa de Seguridad del Gobierno para la ejecución de un censo penitenciario. En la cita se analizarán las fechas exactas para la implementación del registro y con ello se espera dar más estabilidad en torno a la situación de las cárceles del país, según informó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. La semana pasada, durante la ceremonia de presentación de 1.400 aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, la Secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores, mencionó que el proceso para el registro de la población avanza y será fundamental para mejorar el sistema, revisando las necesidades y contando con datos para tener un diagnóstico claro que permita crear políticas públicas. Poner en marcha el censo carcelario es una de las acciones del gobierno para enfrentar el problema de los centros de privación de libertad del país.
Otra medida, además de la formación de agentes penitenciarios, está relacionada con la comisión ecuatoriana que viajó a Israel para concretar la adquisición de equipos tecnológicos, detalló Carrillo. Entrevista del día. La mañana de este jueves en Radio Sucesos, César Ricaurte, director de Fundamedios, habló sobre el proyecto de ley de comunicación. Escuchemos qué es lo que dijo. Y bueno, desde Fundamedios se ha expresado ciertos criterios en torno a estos dos proyectos, a estos dos informes en torno al proyecto de ley de comunicación, la ley de libertad de expresión, un informe de mayoría que estaría acorde a los estándares internacionales y uno de minoría que es el que buscarían, al menos del lado del correísmo, se buscaría aprobar, y ese tiene algunas preocupaciones como volver a la censura previa. ¿Qué nos puede comentar en torno a esas observaciones que ha hecho Fundamedios sobre este proyecto de ley? César, bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, Vero, muchas gracias por la entrevista y un enorme saludo a toda la audiencia. Lo primero que tenemos que decir es que, claro, se tratan de dos informes que versan sobre dos leyes absolutamente distintas, ¿no es cierto? La informe de mayoría establece esta nueva ley de libertad de expresión, derogando la ley de comunicación actual, y el informe de minoría en realidad lo que hace es más bien reformar la actual ley de comunicación para regresar hacia la ley de comunicación que teníamos entre el 2013 y 2018, es decir, la ley de la censura, la ley de la mordaza. Ese es básicamente lo que está sobre la mesa. Ahora, justamente en este informe de minoría, que contaría con los votos para ser aprobado, es lo que entendemos en este juego parlamentario, en el cual se ha conformado una nueva mayoría. Este informe de minoría sería el que finalmente contaría con los votos. Y como bien señala, hay algunos aspectos que nos preocupa sobremanera. Uno es justamente el establecimiento de este concepto tan ambiguo de prohibición de la censura, que en realidad lo que hace es establecer otras formas de censura. Básicamente maneja el lenguaje ambiguo que ya vimos, con el cual estaba construida la ley de comunicación original, la ley del 2013. Entonces, si bien parece en apariencia que se prohíbe la censura previa, en realidad lo que se está haciendo es estableciendo nuevas formas de censura previa. Luego hay articulados que nos preocupa muchísimo, como todos estos que se establece sanciones, se vuelve a un régimen de sanciones que ya había sido eliminado con las reformas de la ley de comunicación del 2018. Recordemos que en esa época, en el gobierno de Lenín Moreno, se realizó una reforma integral de la ley de comunicación, justamente para desaparecer este régimen de sanciones que había sido tan nefasto, ¿no es cierto?, que había servido para acallar medios de comunicación, censurar medios de comunicación, periodistas, por las más variadas razones. Ahora lo que se hace es establecer todo un esquema de sanciones en el cual la Defensoría del Pueblo es la que juega un papel central, va a ser la que finalmente tenga a su cargo la sanción a los medios de comunicación. Y eso, además de ser absolutamente nefasto, de ser un retroceso de lo que ya se había avanzado en el 2018, pues al final del día incluso resulta inconstitucional, porque le otorga a la Defensoría del Pueblo nuevas funciones que son reñidas con las funciones que le da la misma Constitución y su propia ley
orgánica, ¿no? Entonces, aquí en realidad se sobrepasa radicalmente tanto la Constitución como las leyes al darle, se intenta hábilmente, ¿no es cierto?, no generar un nuevo organismo tipo Supercom, pero en cambio se le convierte a la Defensoría del Pueblo en el brazo ejecutor de las sanciones contra los medios de comunicación. Y esto está a lo largo de varios artículos de la ley. Se crea todo un sistema de nuevas sanciones contra los medios de comunicación. Y finalmente, Vero, en esta primera intervención, es muy preocupante que se establezca una doble responsabilidad ulterior. Habían expresado quienes están detrás de este proyecto, que es básicamente el movimiento indígena con CONAIE a la cabeza, habían emitido un comunicado la semana pasada en la cual señalaban con claridad su oposición al artículo 8 del informe de mayoría. ¿Qué es lo que dice el artículo 8? El artículo 8 está en un capítulo que se llama de la protección a periodistas. Y lo que te dice básicamente es que se presume que el hecho comunicacional es realizado con buena fe y que el discurso periodístico, tanto en lo informativo como en la opinión, está protegido, ¿no es cierto? Algo que es compatible totalmente con los estándares internacionales. Y lo que dice es que ese carácter de discurso protegido, discurso de buena fe, se pierde cuando se cumplen tres requisitos. Uno, que exista una relación directa entre lo que alguien dijo y un daño causado. O sea, que hay un daño comprobable que se puede atribuir a expresión. La segunda es el estándar de la real malicia, es decir, que se debe probar cuando se acuse a un periodista o un medio de comunicación que éste actuó con manifiesta mala fe o con manifiesta negligencia. Y la tercera es justamente que haya un daño comprobable producto de esta expresión. Eso es lo que se quiere eliminar, y lo que se quiere imponer es más bien un régimen de doble sanción, de doble responsabilidad ulterior. Daniel Legarda, viceministro de Comercio en Radio Sucesos, habló sobre ronda de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio Ecuador-China. Escuchemos sus palabras. Al arranque de estas negociaciones para un tratado de libre comercio con China, cuéntenos sobre esto, qué es lo que se ha avanzado y cuáles son las primeras, impresiones del trabajo que se está realizando. Empezamos con ese tema, viceministro, bienvenido. Tal cual como lo mencionó en la introducción, el día lunes iniciamos la primera ronda de negociaciones para el acuerdo bilateral China-Ecuador, el acuerdo comercial China-Ecuador. Esto luego de que en el mes de enero de este año hubo la visita a nivel de máximas autoridades. Nuestro presidente fue recibido por el presidente de China y posteriormente se han desarrollado varios diálogos de alto nivel a nivel de ministros, viceministros y ya de los equipos técnicos de negociación, jefes negociadores y jefes de mesa, ¿no? Durante todo este tiempo han habido varios intercambios a nivel técnico de propuestas de algunos temas relacionados con el marco legal y los términos de referencia que ya nos han permitido trabajar y poder, por lo tanto, ejecutar la fecha de la primera ronda de negociaciones, que será efectivamente desde el anterior día lunes hasta el próximo día jueves 28 de julio. En esta ocasión estamos privilegiando la virtualidad por efectos todavía de las incidencias del COVID en ambos países, pero sobre todo por el lado de la República Popular China, porque ellos tienen otro tipo de restricciones, y posteriormente tendremos también la evaluación para rondas presenciales. Entonces, son 12 mesas las que se negocian, 12 disciplinas las que se negocian en los diferentes días que se han establecido. Y se lo hace en un periodo de prácticamente 2 semanas debido justamente al cambio horario, ya que se realiza de manera virtual. En esta primera jornada de negociaciones, en esta primera ronda, lo que se ha establecido es poder avanzar
en cuanto a la revisión y acuerdo de varios textos en estas 12 disciplinas. Verónica, usted mencionó algunas de las principales, ¿no? Texto relacionado con acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias, barreras técnicas, comercio electrónico, cooperación, también facilitación del comercio, entre las principales. Entonces, lo que se está avanzando ahora son en textos para poder tener una base sobre la cual se avancen para las siguientes rondas. Esperamos que en la siguiente ronda, que se va a desarrollar en el mes de agosto, podamos tener ya un proceso un poco más específico en la negociación de productos de interés. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La dispersión electoral asegurará a Quito un alcalde populista y mediocre. El calendario electoral marca el 7 de agosto del año en curso como fecha tope para presentar al Consejo Nacional Electoral las alianzas de distintas fuerzas o movimientos políticos para participar en las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023. Desde mi espacio ciudadano, he venido insistiendo en la necesidad de que sectores democráticos comprometidos con el desarrollo de la ciudad de Quito logren entendimientos responsables a fin de que la capital de los ecuatorianos logre recuperar su municipio como un organismo eficaz de desarrollo comunitario y llegue a la alcaldía del distrito metropolitano una persona, hombre o mujer, con las suficientes credenciales éticas, académicas y de experiencia en el manejo de un gobierno local tan importante como es el de nuestra amada ciudad, que al momento se encuentra en el abandono, perdiendo lamentablemente no solo competitividad, sino, lo que es más lamentable, el brillo de ser la ciudad luz de América, declarada por la UNESCO por su indiscutible belleza, cultura y heredad histórica, patrimonio de la humanidad. Eso es Quito. En esa dirección, la responsabilidad de valiosos ciudadanos como Andrés Páez, Fernando Carrión, Luz Elena Coloma, Pedro José Freile, Jessica Jaramillo, Patricio Alarcón, es muy grande. Quito pide a gritos una nueva administración, honesta, transparente y eficaz, que libre de manoseos políticos y de tronchas de poder, esto es, una administración que con obras y acciones concretas demuestre que es ajena a prácticas populistas y corruptas que tanto daño han causado a la capital de los ecuatorianos. Sin lugar a dudas, la tarea fundamental de la nueva administración municipal será la de consolidar el perfecto funcionamiento del Metro de Quito. El alcalde de transición, Guarderas, ha anunciado a la ciudad la contratación por 6 años de un consorcio internacional para la operación del metro, conformado por la empresa colombiana Metro de Medellín y la francesa Transdev. Los quiteños aspiramos que su selección haya cumplido con estrictas normas legales y éticas de contratación pública para la adjudicación de tan delicado contrato. Otra tarea impostergable que tendrá la nueva administración municipal de la ciudad de Quito será la de coordinar con las autoridades nacionales la ejecución de un plan integral de seguridad pública, contando para el efecto con el apoyo de empresas públicas y privadas para tejer una red de vigilancia y protección de Quito, para lo cual será de enorme importancia el apoyo de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana, así como de los barrios organizados y de los comités ciudadanos de desarrollo de la seguridad,
y de los sistemas naturalmente de transporte público y privado para monitorear e informar en forma temprana y oportuna sobre cualquier acción delictiva y, en lo posible, procurar evitarla. Recuperar el centro patrimonial de la ciudad de Quito se convierte en otro deber inaplazable de su alcaldía y municipio, para lo cual será necesario contar con expertos nacionales y extranjeros a fin de devolver el brillo y el valor del centro histórico más grande y más hermoso de América. El mejoramiento y modernización de los sistemas de recolección y tratamiento de la basura también se ha convertido en una tarea urgente. Conocemos que los depósitos de desechos se encuentran al borde de colapsar, lo que se convierte en una gigantesca amenaza para la salubridad de la ciudad. Asimismo, se deberían promover pequeños y medianos proyectos de generación eléctrica, otorgando de esta manera un uso óptimo a las miles de toneladas de basura que diariamente produce nuestra ciudad. La recuperación, mejoramiento y ampliación de áreas verdes, jardines, parques y zonas de recreación masiva y prácticas deportivas es otro de los ejes necesarios que contribuyen al alejamiento de la juventud de las drogas y del alcohol. Las veredas, las áreas verdes deberán tener espacios debidamente cuidados que integre a todos los sectores y especialmente a personas con capacidades especiales o con discapacidades, quienes tienen que sortear diariamente con una serie de barreras, muchas de ellas infranqueables e inhumanas. Todo lo mencionado debería estar acompañado de campañas educativas y cívicas de comunicación comunitaria, trasladando mensajes que conlleven compromisos de empoderamiento y amor por nuestra ciudad, imitando las extraordinarias campañas desarrolladas por el alcalde Rodrigo Paz Delgado, que contaron con la figura mítica y querida de Evaristo. Las inaplazables y urgentes necesidades que tiene nuestra amada ciudad de Quito podrían verse afectadas si los más valiosos ciudadanos que aspiran a ocupar el sillón alcaldicio no logran, mediante un diálogo cívico honesto y responsable, construir una alianza por Quito para proponer un plan de acción con una sólida candidatura que tenga suficiente respaldo popular para ganar las elecciones y vencer al nefasto y corrupto populismo que espera que la dispersión sea su mejor aliado, así como ocurrió en el proceso electoral pasado, donde se impuso por escasos puntos un radiodifusor populista, quien tuvo que ser desalojado del municipio por acción de la propia ciudadanía, que no resistió una administración plagada de vulgaridades, prepotencia, corrupción y mediocridad, que nunca entendió que la fundamental misión de un municipio es la del servicio honesto a su comunidad, a sus ciudadanos, quienes con el oportuno pago de impuestos y el cumplimiento de sus deberes tienen el elemental derecho de contar con una administración ordenada, eficiente, transparente, honesta y eficaz. Global Hoy con Alan Carden. Tras la debacle del primer ministro británico Boris Johnson hace un par de semanas, de la subsiguiente caída del gobierno búlgaro y de la estrecha victoria electoral del gobierno de Macron en Francia, se acaba de concretar la salida del primer ministro italiano Mario Draghi, al no haber logrado el apoyo de los parlamentarios del movimiento populista de izquierda 5 Estrellas, lo que precipitó la crisis de confianza en el gobierno de Draghi.
Este fue un gobierno de unidad nacional que encabezó el expresidente del Banco Central Europeo, una figura respetada dentro y fuera de Italia por su ponderación y profesionalismo, que se volvió inviable además por las exigencias de los partidos de la derecha, que en este caso con razón exigían que cualquier nuevo acuerdo pase por excluir de él a los populistas de izquierda, quienes se definen como antisistema. Esta definición, que resulta muy cómoda y hasta popular como eslogan político de campaña, oculta en realidad la decisión de no aceptar las reglas de una sociedad democrática liberal y la de buscar cambiarlas al llegar al poder. Al interior de la sociedad italiana, el ex primer ministro goza de una amplia aceptación en las encuestas, bastante por encima de otros líderes que podrían aspirar al cargo. Con la crisis, se debe convocar a nuevas elecciones parlamentarias que recién estaban previstas para 2023. Tal como en buena parte de Europa, se puede apreciar cómo el centro político que busca en la tradición parlamentaria de la sensatez y del diálogo los acuerdos, no perfectos pero sí posibles, para dar estabilidad y una básica gobernabilidad a los países, va perdiendo su espacio ante la arremetida de los extremos, de izquierdas y derechas, a las que poco les preocupa la viabilidad de sus propuestas, que se lanzan sin ningún soporte técnico ni económico, pero que suenan bien entre un electorado cada vez más reacio al análisis racional y crítico. En las pasadas elecciones legislativas francesas, por ejemplo, la suma de los votos por los partidos de la izquierda radical de Mélenchon, que logró aglutinar la tendencia en torno a su propuesta populista, sumados a los de la derecha radical de Le Pen y otros grupos menores de esa línea, superaron el 50% del caudal electoral. Esto significaría que más de la mitad de los franceses creen cada vez menos en la posibilidad de que se puedan establecer los acuerdos que dan un equilibrio mínimo a la convivencia en un régimen democrático. Poca duda cabe en estos momentos sobre la crisis global que está viviendo el concepto de la democracia liberal en todo el mundo. Con muy pocas excepciones, asistimos absortos al deterioro del modelo político y económico que ha traído al mundo más prosperidad y calidad de vida para más personas en toda la historia humana. Esta constatación no puede ser más triste, pues las alternativas que se plantean resultan ser muy alarmantes. La célebre frase de Churchill, "La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás", adquiere más actualidad que nunca. A él y a su generación les tocó vivir y enfrentar a las utopías rabiosas del racismo y del clasismo, las de la pureza racial o de la lucha de clases. Hace justo 100 años, casualmente, en esa misma Italia que hoy se desgarra entre los extremos, en octubre de 1922, el fascismo da inicio a su tránsito macabro con la llamada Marcha sobre Roma, encabezada por el líder del fascismo italiano, Benito Mussolini, acogido como un mesías por buena parte de la sociedad de su época. Los tiranos vienen para quedarse. No es cuestión de que se deje de gobernar por unas papeletas. Para eso se inventa el partido único, el Gulag y la policía secreta. Para eso se administra hasta la oposición. Sobre todo, para eso se impone el pensamiento único a través de los poderosos aparatos de propaganda y lavado cerebral impuestos desde la infancia. Cuando esta falla, para eso está el terror, la delación y, de ser necesario, el exterminio. 5 años antes de la marcha sobre Roma, Lenin había iniciado el golpe de Estado que finalmente llevó al poder a los bolcheviques y al Partido Comunista en Rusia.
Entre estos dos extremos se debatió Europa el siguiente cuarto de siglo, con guerra mundial de por medio, con el genocidio ucraniano causado por Stalin, con la hambruna como su mejor instrumento, con el holocausto judío y el genocidio gitano a nombre de la pureza racial, con los 50 millones de muertos y con la destrucción de las vidas de incontables millones más. Tras la catástrofe, la Europa occidental logró recuperar su herencia democrática y reconstruirla, así como levantar de nuevo sus ciudades e industrias. Lamentablemente, la oriental quedó detrás de lo que de nuevo Churchill definió como un telón de acero, hasta que tras 75 años de opresiva dictadura, el imperio soviético se derrumbó por sus propias contradicciones e ineficacia. La democracia europea logró reinventar a Europa al alcanzar por el diálogo creativo y sensato el acuerdo de unión que hoy acoge a 28 países con varios más a la espera para su ingreso. Tras más de 1000 años de guerras, al margen del conflicto originado en la desintegración de Yugoslavia, que no era parte de la Unión Europea, el continente ha disfrutado de 70 años de paz que han dado lugar a un desarrollo económico fabuloso con los niveles de vida y seguridad social y pública más altos del mundo. Nunca han precisado para alcanzar estas metas imponer estados policíacos, aparatos de propaganda, terrorismo estatal, ni exterminar a nadie. Lo han hecho en libertad, aplicando la ley y confiando en la capacidad creadora de sus ciudadanos, capacidad que la libertad otorga a quienes no temen la arbitrariedad y el abuso del poder. Por eso es tan llamativo y preocupante el renacimiento del autoritarismo, cada día más desembosado y despectivo. ¿Cómo retornan los viejos emperadores, los antiguos zares, con nuevos nombres y máscaras, sea con los mantos divinos de la ideología, sea con los del nacionalismo y la raza, para imponer de nuevo el poder omnímodo a pueblos que para su desgracia nunca conocieron otra opción? El que entre quienes sí conocemos y vivimos en sociedades abiertas, donde los derechos ciudadanos y las libertades tienen sentido y existencia real, no los defendamos con toda la fuerza y decisión que se requiere, es tal vez muestra del cambio de época del que tanto se habla. Cambiar para empeorar se me hace una pésima idea. Muchas gracias. Editorial. Lazo entrega la super de bancos a un correísta. Martín Pallares, 4 pelagatos. ¿Cómo va a explicar Guillermo Lazo al país que el correísmo se dio el gusto de elegir a uno de los suyos como superintendente de bancos de una lista de candidatos enviada por él? La versión que se ventila desde Carondelet, según la cual Raúl González, segundo de la terna de la que Rosa Matilde Guerrero fue eliminada, se viró a última hora y pactó con la Alianza de Correístas y Social Cristianos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, pero eso es difícil de tragar. Resulta inexplicable, entre tantas razones, que nadie en el gobierno haya sido capaz de darse cuenta de que González llegaba a la terna adornado con antecedentes tan comprometedores como ser liquidador del Banco Territorial. Nunca vio algo raro en ese banco, a pesar de sus vínculos con Alex Saab y tener contratos con el Estado, como se supo durante su elección cuando ya todo estaba jugado. Pero también porque es inadmisible que en la terna presentada por un gobierno donde sobran expertos en temas bancarios, nadie lo hubiera conocido. Basta escucharlo 2 minutos, por lo que se vio en su comparecencia, para saber de qué patas cojea el nuevo superintendente. Peor aún, si se considera que en medios financieros, González tenía la fama de haber sido puesto durante el gobierno de Lenín Moreno como liquidador del Banco Territorial para tapar los escándalos por los depósitos y supuesto lavado de activos hechos por Alex Saab. La elección de González fue, en realidad, digna de una parodia de la que nadie sabe quién escribió. Todo se remonta a la descalificación de Rosa Matilde Guerrero, que encabezaba la lista.
El correísmo, en un operativo en el que se metió de cabeza, logró empujar a dos consejeros, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y Francisco Bravo, para que descalificaran a Guerrero, sumándose a los consejeros Juan Javier Dávalos y David Rosero, que son parte de la alianza de filiación correísta y social cristiana que hay en el organismo. Tan pronto Guerrero fue descalificada por esos 4 votos, el consejero del correísmo Juan Javier Dávalos empezó a encontrar méritos inconmensurables a González, joven, preparado, independiente del Ejecutivo, a pesar de llegar en su terna, dijo entonces. En redes, correístas como el asambleísta Ferdinand Álvarez también vio en González la mejor opción posible para el cargo. A pesar del encanto que despertó en el correísmo, González no logró superar su comparecencia ante el Consejo de Participación Ciudadana y no tuvo los votos necesarios para ser designado. Pero, ¡oh, sorpresa!, operó el milagro y se aprobó que volviera para ser escuchado durante 10 minutos más. No había hablado ni 5 y ya tenía los 4 votos necesarios para ser elegido. La resolución para nombrarlo como superintendente fue presentada por David Rosero y apoyada por Juan Javier Dávalos, Francisco Bravo, hasta hace poco, de la mayoría anticorreísta, y Sofía Almeida. La sesión tuvo momentos de parodia insuperables. Por ejemplo, al final Ulloa presentó argumentos contundentes para que se descalifique a González, sacó documentos donde se prueba que tiene contratos con el Estado y consecuentemente mintió cuando hizo el juramento de no tener impedimentos legales. Asimismo, demostró que sigue siendo representante del Banco Territorial, con lo que se demuestra sus conflictos de interés. Ulloa sostuvo que la votación necesitaba 5 votos por ser una reconsideración de algo que ya se trató en la sesión anterior. Sin embargo, no hizo algo que puede hacer el presidente de cualquier organismo colegiado, como el Consejo de Participación Ciudadana, aunque sea para ganar tiempo y pelear lo que parece inevitable: suspender la sesión hasta el día siguiente. No lo hizo, a pesar de que en su intervención advirtió que se estaba cometiendo una irregularidad y una irresponsabilidad con el país. Gran parodia de algo que estaba concertado. También fue extraña la proclamación de los resultados. El secretario primero dijo que la resolución necesitaba 5 votos y que no los tuvo, y luego, en una segunda proclamación, después de destempladas protestas de Sofía Almeida, dijo que había sido aprobada. La sesión terminó cuando el secretario dijo a Ulloa que no había más puntos pendientes en el orden del día. En ese momento, la transmisión se interrumpió sin que se viera el desenlace. Sin embargo, a las 16:54 llegó al chat de los periodistas el boletín del Consejo de Participación Ciudadana informando que González había sido nombrado como superintendente de bancos. El hecho se consumó felizmente para los correístas y sus aliados. La designación de Raúl González fue un bocado para el correísta Juan Javier Dávalos, la social cristiana Sofía Almeida y el MPdista David Rosero, que es parte de esa alianza. Los 3 se dieron gusto al recordar que el elegido fue candidatizado por el gobierno. No comprendo que en el gobierno no estén de acuerdo con esta elección si el candidato es de ellos, dijo con impostada sorpresa Sofía Almeida. Si no lo están es porque sus asesores no pueden hacer ni una terna. González llega al cargo en circunstancias excepcionales. Sobre su administración recaerá, por ejemplo, sacar a la luz la supervisión hecha por la Superintendencia de Bancos de los estados financieros del BIES, que son, de lo que se sabe, terriblemente comprometedores con las administraciones correístas. Lo mismo ocurre con la situación de la seguridad social de la policía, donde hay fraudes superiores a los $1.000 millones cometidos, sobre todo durante el correato. El correísmo hizo un buen negocio. A Lasso y a su gobierno les resultará muy complicado decir al país que no, y complicado también sostener que no hay acuerdo con el correísmo de por medio, porque, como se dijo en redes, lo que pasó es una invitación a pensar que sí lo hay. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Joe Biden anuncia nuevas inversiones para hacer frente a la emergencia climática.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia una inversión de 2.300 millones de dólares para ayudar a construir infraestructuras que puedan soportar condiciones climáticas extremas y desastres naturales. La salud de nuestros ciudadanos está literalmente en juego. Los principales científicos internacionales han titulado el último informe de la ONU sobre el clima nada menos que Código Rojo para la Humanidad, dijo. Biden pronunció el discurso en una antigua térmica de carbón que se está transformando en una instalación de energía eólica marina. Frenar los efectos del cambio climático es parte del mandato político de Biden, pero ahora el presidente está luchando para que el Congreso apruebe la legislación. A principios de esta semana, un influyente senador demócrata mató la esperanza en un amplio paquete legislativo de nuevos programas medioambientales por temor a la pérdida de puestos de trabajo. Pero Biden dice que pronto anunciará nuevas acciones ejecutivas que incluirán reforzar los parques eólicos en el Golfo de México. Decepción en Sri Lanka por el nuevo presidente, el mismo que obtuvo en una votación secreta 134 apoyos de los 225 parlamentarios. Ranil Wickremesinghe, anterior primer ministro, prestó este jueves juramento como presidente de Sri Lanka después de la dimisión y la salida del país del ex jefe de Estado Gotabaya Rajapaksa. El nuevo presidente se mantendrá en el cargo hasta 2024 tras obtener 134 apoyos de los 225 parlamentarios en una votación secreta este miércoles. Mientras tanto, miles de personas hacen cola ante la oficina de inmigración en busca de pasaportes para escapar de la crisis económica del país. Sentí la necesidad de que tenía que ir al extranjero. La actual crisis hace que sea imposible vivir aquí. Los precios son altos, no hay combustible, ni aceite, ni trabajo. Hoy he venido aquí a renovar mi pasaporte. Hay muchísima gente y he tenido que esperar entre 9 y 10 horas aquí. En el país ya no hay comida ni expectativas de futuro. Sri Lanka sufre desde hace meses una grave escasez de recursos provocada en gran parte por el gran endeudamiento y la gestión del anterior gobierno. El nuevo presidente tendrá que hacer frente a esta crisis económica, a pesar de contar con el rechazo de gran parte de la ciudadanía. El gasoducto Nord Stream reanuda el suministro tras 10 días de paralización por mantenimiento. El gasoducto Nord Stream 1 vuelve a suministrar gas a Europa. El portavoz de la empresa gestora ha informado que este jueves reanudó el suministro después de 10 días de pausa por mantenimiento, en los que Europa ha estado en vilo. El gasoducto Nord Stream 1 conecta Rusia y Alemania, y aunque pasará un tiempo hasta que el gas vuelva a fluir con la misma normalidad que antes, el portavoz afirmó que el volumen volverá a ser el mismo. Tras el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, Occidente impuso varias sanciones a Rusia. En respuesta, Moscú interrumpió total o parcialmente el suministro de gas a los países europeos. La Comisión Europea temía que este parón por mantenimiento del gasoducto supusiera el corte total de los suministros de gas ruso al continente. Así lo dejó claro ayer durante la presentación en Bruselas del Plan de Emergencia Energética. Estas fluctuaciones en el volumen del suministro del gas tendrán un gran impacto en la economía alemana y en los clientes privados, generando posibles aumentos del precio de gas y escasez de combustible de cara al invierno. Además, la noche del miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió de un posible recorte a finales de julio por razones técnicas. Italianos lamentan la dimisión del primer ministro Mario Draghi. Preocupación en Italia tras la dimisión de su primer ministro. A las puertas del Palacio del Quirinal, en Roma, estos italianos lamentan su marcha y temen las consecuencias que pueda tener. El mandatario deja un país sumergido en una crisis económica, energética y social. Italia tiene un gran problema en este momento, que ciertamente está vinculado a la crisis del gobierno y también está vinculado a nuestros socios europeos. Así que espero sinceramente que Draghi pueda reconsiderar su decisión y que este gobierno pueda seguir adelante, porque la situación puede ser muy crítica en este momento para Italia. Ya tenemos la crisis, la guerra, la pandemia, en fin. La Creo en Draghi, que además es una persona muy respetada en Europa, en mi opinión.
Y es una pena porque soy italiana y esperaba que nuestros políticos no fueran tan lejos. La dimisión de Draghi también ha producido reacciones en los mercados. La prima de riesgo subió hasta los 238 puntos y la bolsa de Milán se desplomó un 2,29%. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.